Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta del apóstol Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 1 los párrafos 12 al 14. La escritura nos dice así: Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. La tarea encomendada por Jesús a sus discípulos fue precisamente ir y hacer discípulos, esto es, reproducirse en otras personas como siervos y siervas del Dios Altísimo. Y de ahí la insistencia de Pedro de dejar perfectamente establecida esta doctrina entre los creyentes. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas. Quienes sirven al Señor deben insistir, aunque a veces suenen demasiado repetitivos, sobre aquellos puntos que Dios les revela y pone en su corazón para dejar sólidamente sembrados en el corazón y entendimiento de las y los fieles. La Escritura nos enseña, a través del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 33, lo siguiente: Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Y la carta a los Hebreos la reitera en el capítulo 10, verso 16. Recordemos que por la fe en Cristo nosotros hemos sido injertados en el olivo original, esto es, Israel. Por lo tanto, esta promesa se cumple en nosotros, aun cuando ya las sepan. La palabra de Dios no es como las películas o las series de TV que vemos con frecuencia. Cuando hay alguna que ya hemos visto, bastan 2 o 3 escenas para recordar todo el argumento y buscar otra que no hayamos visto. La palabra de Dios siempre trae cosas nuevas. La misma palabra, el mismo párrafo, puede llevarnos a nuevas y poderosas revelaciones que aplican en el momento preciso de nuestra vida, porque la palabra es viva y eficaz, según consta en la misma carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12. Y esta cualidad la hace estar vigente hoy, mañana y por siempre, porque, como también aprendemos en la versión de Mateo del Evangelio en el capítulo 24, verso 35, cuando Jesús hablaba a sus discípulos sobre el final de los tiempos, les dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Como creyentes, no podemos darnos el lujo de dudar. Una de las verdades absolutas que aprendimos desde que conocimos al Señor es que toda su palabra es verdad. Dios así lo establece. No hay una verdad de uno y otra verdad de otro. Solo la palabra de Dios es la verdad, y por ello, cualquier otra verdad que se anuncie o se crea, podemos saber que es un engaño. Alguna vez mi papá, en su franco desconocimiento de la palabra y del Señor, me decía: «Mijo, la humanidad entera no puede estar equivocada». Y ese es el argumento que muchos usan para resistirse a creer lo que Dios nos enseña en su palabra. Lamentablemente, aunque la humanidad entera crea lo contrario o algo distinto, eso no cancela el hecho de que Dios siempre dice la verdad, porque Jesús mismo es la verdad. Firmemente afianzados. Esto habla de solidez, de seguridad, así como aquel ejemplo que dio Jesús a sus discípulos sobre el que oye sus palabras y las hace, que es un hombre sabio, prudente, que construyó su casa sobre la roca y, a pesar de las adversidades, su casa no cayó. Mientras yo tenga vida,
Es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Esta es la vocación de aquellos que son llamados a servir al Señor. Mientras tengamos vida, es nuestra obligación animarlos y hacerles recordar todo esto. La vida de un siervo del Dios vivo solo tiene un propósito: dar gloria al Señor. No quiere decir que no podamos atender otras cosas de orden cotidiano o terrenal. Claro, lo podemos hacer siendo responsables de aquellos que Dios nos ha dado, tanto familiar como socialmente. Pero si nuestro llamado a servirle es auténtico, nuestra mayor satisfacción y alegría siempre será poder compartir con cuantas más personas nos sea posible la gloriosa verdad que recibimos del Señor, que cambió nuestra vida y nos ha trasladado de las tinieblas de la ignorancia y del pecado a su luz admirable, de paz y certeza de nuestra salvación. Pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Para este punto, Pedro ya había recibido una palabra en la que se le hacía saber que habría de sufrir por el Señor, y habla de lo que el propio Señor Jesucristo se lo había hecho saber. Para este momento de la vida de Pedro, Jesús ya había muerto muchos años atrás, pero él fue testigo de su resurrección, por lo que puede referirse al Señor en su presente. En la versión del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando Jesús se presentó en aquella playa y comió con ellos, luego de dar oportunidad a Pedro de que sanara su corazón de la culpa por haberlo negado 3 veces, en los versos 18 y 19 le advirtió: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Al referirse a su cuerpo, Pedro lo hizo con una palabra que significa tienda, como esas tiendas de campaña que se usaban para cubrirse de la intemperie, una habitación puramente temporal, que finalmente eso es nuestro cuerpo, una habitación temporal para nuestro tiempo en esta vida. Bien lo señaló Pablo en su carta a los creyentes de Filipos en el capítulo 3, versos 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.